Desde Estelí, Nicaragua, te presentamos a un hombre de Dios, comprometido con llevar la palabra que transforma vidas. Él ha sido llamado a guiar, inspirar y edificar el cuerpo de Cristo. Con una pasión inquebrantable y un corazón entregado al servicio. El pastor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 20. Y nos dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar. Aleluya. Que Dios nos bendiga más con su palabra y nos ministre con su Santo Espíritu. Aleluya. Esta palabra, hermanos, yo quiero que usted la reciba en su corazón y espero que el Señor nos ministre, que el Espíritu Santo nos ministre para que volvamos a lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. El tema en el que queremos meditar es el poder del testimonio. Escúchelo bien. El poder del testimonio. Esta palabra ha estado sonando en mi corazón porque creo que es una urgencia. Es una urgencia en la iglesia de Cristo hoy. Mire qué maravilloso leer lo que dice la Escritura. Aquí nosotros estamos viendo el momento cuando Jesús, después de haber resucitado y habérseles aparecido a los discípulos durante 40 días y 40 noches con pruebas indubitables y enseñándoles acerca del reino de Dios, se reunieron en el monte de los Olivos, donde Jesús les había dicho que ahí estaría con los discípulos después de resucitar. El Señor les cumplió la palabra. Pero vemos también nosotros, aleluya, que la Escritura dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hay algunos versos que nosotros podemos coordinar, porque aquí dice que el Señor, luego que les habló acerca de que los discípulos fueran a predicar, que fueran a testificar a todos los lugares, llenos, investidos del poder del Espíritu Santo, el Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nosotros vemos en Hechos capítulo 1, en el verso 9 y el 11, que los discípulos están viendo, están con sus ojos puestos hacia el cielo, cuando el Señor está siendo recibido arriba, cuando el Señor está ascendiendo a los cielos para estar o sentarse a la diestra de Dios Padre, como dice acá en el verso 19 de Marcos 16. Mientras los discípulos están así, un poco tristes, porque ven que el Maestro está siendo levantado, está ascendiendo a los cielos. Aleluya. Se aparecen dos ángeles y estos dos ángeles le dicen: ¿por qué estáis así amedrentados o por qué estáis así tristes? Este mismo Cristo que habéis visto ir al cielo, subir al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así mismo también descenderá del cielo. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Así mismo como le habéis visto ir al cielo, así también le veréis venir, aleluya, en las nubes. Amados hermanos, nosotros podemos ver en el verso 20, aleluya, y lo podemos unir siempre con Hechos capítulo 1, alabado sea Dios, de que dice que cuando Jesús fue recibido, aleluya, ascendió a los cielos, desde el verso 12 al 14, dice que los discípulos estaban todos unánimes, juntos, estaban con María, la madre del Señor,
y estaban otras mujeres ahí, estaban los apóstoles, estaban orando. Dice que estos perseveraban unánimes juntos en armonía, en oración, y el Señor los bautizó con Espíritu Santo y fuego, con Espíritu Santo y poder. ¿Para qué? Para que ellos pudieran dar testimonio, para que ellos dieran testimonio con poder. Por eso es necesario hablar hoy acerca del poder del testimonio. Vea bien el verso 20 del capítulo 16 de Marcos, que dice: y ellos saliendo, mire que le estoy uniendo Marcos y Hechos, después de orar, ellos saliendo predicaron en todas partes. Aleluya. Amados hermanos, los discípulos del Señor se dedicaron de lleno a la predicación de la palabra, se dedicaron de lleno a testificar que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo transforma al ser humano, que Cristo libera al oprimido, que Cristo sana al enfermo, que Cristo restaura al caído. Y ellos, aleluya, fueron predicando. No me lo estés descontrolando para arriba y para abajo, que se mantenga. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Escuche bien, el Señor le estaba ayudando, aleluya, porque el Señor dijo: alabado sea Dios, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque les aseguro que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo con poder. Aleluya. Él los bautizará con fuego y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que nosotros no tenemos que hacer menos. Alabado sea Dios. Nosotros también tenemos que testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros también tenemos que salir a las calles, tenemos que salir, aleluya, oiga bien, a llevar este mensaje. Amados hermanos, el evangelio no se trata solo de venir al culto, solo de venir a recibir, solo de decir gloria a Dios. El evangelio no se trata solo de reunirnos en este lugar y algunos, aleluya, venir cuando quieren. El evangelio se trata de hablar este poderoso mensaje que todavía cambia los corazones de la gente. Aleluya. Vamos, si hay alguien que cree esta palabra, debe entender que hay poder en el testimonio. Aleluya, dice la Escritura. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. No dice con las señales que los seguían a los hombres, sino con las señales que seguían a la palabra. Amén, aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Nosotros debemos de entender que Dios, aleluya, nos envía con un mensaje, pero Dios quiere también respaldar ese mensaje. ¿Cuántos están aquí? Dios quiere respaldar esa palabra que nosotros estamos predicando. Oiga bien, el testimonio de los discípulos de Jesús fue la fuerza que los impulsó, amados hermanos, y que permitió que la iglesia primitiva esparciera el evangelio a todos los confines de la tierra. Sin embargo, aleluya, con el correr de los años, el testimonio fue cayendo en desuso hasta convertirse en una herramienta anticuada y sin poder. Es más, aleluya, yo he escuchado a unos cuantos de aquí y he escuchado a unos cuantos de otra congregación y he escuchado a unos cuantos de allá afuera, aleluya, que no les gusta que uno testifique de lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo les digo, y entonces ¿qué van a hacer con los 3 testimonios que da el apóstol Pablo? Aleluya, cuando él tiene que testificar ante los gobernantes, ¿qué van a hacer? Aleluya, con esas páginas, las van a arrancar, las van a contradecir. Alabado sea Dios. Yo creo que el Señor está esperando, no que usted esté silenciado por unos cuantos que no les parece y usted testifique. Yo creo que el Señor está esperando que usted vaya y abra su boca y le diga al mundo entero lo que Dios ha hecho con usted. Aleluya. Vamos, hay gente,
amado hermano, que su testimonio lo tiene archivado. Hay gente que su testimonio es muy poderoso y si se lo cuenta a otro, aleluya, le va a ayudar a confiar en el Dios del cielo y de la tierra, aleluya. Así es que yo vengo a hablar con aquellos que tienen un testimonio archivado. Vuelvo a ver al que tiene a la par, a ver si no es de los que tiene el testimonio archivado. Véalo bien y dígale: tanto que tenés que decir y está silenciado. Algunos no es la gente la que los tiene silenciados, es el diablo. Algunos es un mal testimonio, pero tienen mucho que decirle al mundo entero. Hoy vamos a aprender principios fundamentales que van a potenciar nuestro testimonio y le van a devolver el brillo y el poder sobrenatural. Alabado sea Dios, que debe de tener ese testimonio, como salieron los primeros cristianos predicando este evangelio a todo el mundo. Lo primero que vamos a ver hoy y nos vamos a preguntar es: ¿qué es el testimonio? ¿Me está siguiendo? ¿Qué es el testimonio? La palabra testimonio viene del hebreo ud, que significa duplicar, significa repetir, hacer de nuevo. Que es lo que podemos entender, que cada vez que alguien da un testimonio hablado o escrito, oiga bien, ese testimonio tiene el poder de Dios para repetir el mismo milagro en otra persona por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que esta palabra significa duplicar, porque lo mismo que Dios hizo contigo lo puede hacer con otro. La misma sanidad que Dios hizo contigo, Dios la puede duplicar en otra persona. El mismo milagro financiero que Dios hizo contigo lo puede repetir con otra persona. El mismo milagro de liberación que Dios hizo contigo lo puede traer de nuevo a otra persona. Vamos, por eso es que alguien tiene que declarar lo que el Señor ha hecho en su vida. Aleluya. El testimonio es el relato de aquello que hemos visto y hemos oído y lo que hemos experimentado en nuestra propia vida. Amados hermanos, nosotros tenemos aquí, aleluya, Hechos capítulo 4, verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oiga bien, estos estaban presos por haber hecho un milagro, aleluya. Oiga bien, levantando a un paralítico que tenía 40 años de ser paralítico, aleluya. A estos los metieron en la cárcel y cuando los iban a soltar todavía los amenazaron y ellos dijeron: ¿saben qué? Tu abuela, nosotros no nos vamos a callar, nosotros no nos vamos a detener, que se calle tu abuela, pero yo no me voy a callar, yo voy a llevar este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo callar, aleluya, de decir lo que he visto y lo que he oído, aleluya. Alabado sea Dios. Yo creo que usted también tiene que decirle al diablo: tu abuela Satanás, si acaso tienes, aleluya, pero no me vas a detener, voy a seguir testificando lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. Me puedes amenazar de una manera y de otra manera, pero no me vas a detener. Hay gente con ministerio que el diablo los tiene encuevados. Yo vengo a hablarle a los que están encuevados: salga de la cueva, salga de la cueva, salga de la cueva. Si usted tiene algo para testificar, aleluya.
¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Esta gente siguió testificando. Siguieron diciendo que Cristo salva, que Cristo libera. Siguieron diciéndole a la gente: ustedes mataron al autor de la fe, al autor de la vida. Ustedes lo crucificaron. Los volvieron a meter a la cárcel. Aleluya. Ya en el capítulo 5 de Hechos, verso 30, amados hermanos, si lo leemos desde el 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles. No, quiero leer desde el 27 para que entendamos mejor. Hechos capítulo 5, verso 27. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Acaso no se lo dijimos anteriormente, que ya no anduvieran enseñando en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ay, Dios mío, Padre Santo. ¿Está escuchando usted, verdad? Estos se volvieron más poderosos en el testimonio. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando mira a alguien así, el Señor lo respalda. Entonces dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Todavía no levantó a Pedro y dijo: ¿saben qué? A ustedes también se los voy a decir. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Y a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Usted no va a ir a testificar en su propia fuerza. Usted va a ir a testificar en el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya. Así es que levántese, mi hermano. No la esté pensando si le entra o no le entra. Éntrele de una vez, aleluya. Éntrele de una vez y comience a testificar las maravillas del Señor. Aleluya. El testimonio es la proclamación cierta y manifiesta del propósito de Dios de salvar a todos en Jesucristo. El testimonio es una revelación personal de Dios que nos muestra la veracidad del Evangelio. Ahora, mire qué poderoso esto. ¿Cuál es el poder del testimonio? Lo segundo que vamos a ver. Lo primero es que es el testimonio. Ahora lo segundo es cuál es el poder del testimonio. El impacto que produce el testimonio radica en 3 pasos que el testimonio mismo debe de cumplir. El primer paso, ¿cuál era la condición de la persona antes de oír hablar de Jesús? ¿Me está siguiendo? ¿Cuál era la condición de la persona? Es el primer paso del testimonio. Oiga bien, ¿cuál era la condición de la persona antes de venir a Jesús? El segundo paso, ¿qué paso de fe tuvo que dar la persona al oír hablar de Jesús? Y lo tercero, ¿cuál fue el resultado de la persona cuando aceptó a Jesús? ¿Me está siguiendo? ¿Cuál era la condición de Zaqueo antes de venir a Jesús? Zaqueo era tenido como un traidor. Zaqueo era tenido como un ladrón. ¿Me está siguiendo? Y Zaqueo no solo era ladrón, era el jefe de los ladrones. Porque Mateo era publicano y era tenido como ladrón, y Zaqueo era jefe de los publicanos, o sea, jefe de los ladrones. Esa era la condición de Zaqueo antes de venir al Señor.
Zaqueo se había hecho rico a costilla de cobrarle impuestos de más al pueblo. Él decía: esto para los romanos, esto para mí. ¿Me está siguiendo? Así es que Zaqueo era tenido como una persona traidora. Lo rechazaban, sufría mucho rechazo, sufría mucho menosprecio, sufría mucho de sus propios hermanos judíos, porque él era judío. Ahora, el paso que él dio, el segundo paso del testimonio, ¿qué paso de fe tuvo que dar? Por ejemplo, Zaqueo, al oír hablar de Jesús, él mostró la necesidad que había en su corazón. ¿Me está siguiendo? Zaqueo dice que cuando oyó hablar que Jesús iba a pasar por Jericó, él dijo: yo tengo que conocerlo. Y aunque él era Zaqueo Demetrio o de metro y medio, aleluya, era bajito de estatura y la gente no le permitía mirar a Jesús. ¿Se imagina usted cómo era de bajito, más o menos, Guaynachirpi? Aleluya. Entonces él tuvo que usar una estrategia. Se subió a un árbol sicómoro para ver cuando Jesús pasara por ahí. Y ya todo estaba planeado por el Dios del cielo y de la tierra. Porque cuando Jesús iba por Jericó, dice mi Biblia que alzando los ojos vio a Zaqueo que estaba en el árbol sicómoro y le dijo, aleluya, el llamado especial para Zaqueo, un llamado personal: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo descendió a prisa y recibió al Señor en su casa gozoso. Oh Dios mío, Padre eterno. Pero ahora viene el tercer paso del testimonio. Zaqueo recibe a Jesús, pero cuando la gente comienza a murmurar y a decir que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores, entonces Zaqueo escuchó a los murmuradores y dijo: yo voy a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Ah, yo siento fuego de Dios. Yo siento vamos, yo siento fuego de Dios. A mí me apasiona esto, por eso esta palabra anda en mi corazón. Porque Zaqueo, cuando escucha a los murmuradores hablar, y es que los murmuradores nunca hablan de frente, siempre hablan por detrás. ¿Cuántos están conmigo? Entonces murmuraron y dijeron: ese Jesús está comiendo con publicanos y pecadores como Zaqueo y sus amigos. Porque Zaqueo no recibió a Jesús él solo, invitó a sus amigos. Por lo tanto, ese mensaje se puede titular: el grupo de célula en la casa de Zaqueo. A ver, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Es que antes abrías tu casa para armar las grandes bebiatas y las grandes borracheras y los grandes bailongos, pero ahora vas a abrir tu casa para testificarle a tus amigotes lo que Cristo... Ay. Yo no sé si hay alguien que está diciendo: voy a abrir. Para aquellos que no encuentran casa, pónganse allá en la puerta, aleluya, y hagan una lista de todas las casas a las que van a ir a predicar, porque hoy se van a abrir las casas, como la casa de Zaqueo se abrió para recibir a Jesús. Y si no abra su casa, ¿cuántos están conmigo? ¿Qué mejor anfitrión que usted? Y Zaqueo dijo: como estos están murmurando, vamos a demostrarles que nos hemos arrepentido verdaderamente. Señor, si en algo he ofendido a alguien, lo perdono, que me perdone. Pero si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Hermano, ese día Zaqueo se quedó pobre. Pobre de dinero, pero rico teniendo a Cristo Jesús. Ese día Zaqueo tuvo que quedar pobre, porque sabía que había defraudado a mucha gente
Y si él estaba diciendo se lo devuelvo cuadruplicado, ahí habían unos cuantos a los que les había robado y les tuvo que devolver cuadruplicado lo que les había robado. Aleluya. Usted está conmigo. Aleluya. Él dijo, voy a demostrar, aleluya, oiga bien, con un testimonio vivo lo que Cristo Jesús ha venido a hacer a mi vida. Y Jesús dijo, de cierto les digo que hoy la salvación ha llegado a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos, testifica, testifica, testifica que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. El testimonio es una revelación personal de Dios que nos muestra la veracidad del Evangelio. El poder del testimonio está en la historia previa, es decir, en aquello que era imposible para los hombres y que Dios lo hizo posible. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Lo repito, el poder del testimonio está en la historia previa, es decir, en aquello que era imposible para los hombres y que Dios lo hizo posible. Vámonos allá a Marcos. Vamos a regresar a Marquito. Marcos capítulo 5. Vamos a ver lo que nos tiene que decir el Evangelio de Marcos capítulo 5, verso 25 al 27. Aleluya. Allí tenemos un testimonio muy especial. Vamos a leer desde el verso 24. Marcos capítulo 5, verso 24 a la altura del 27, y nos dice: fue pues con él, hablando de Jairo. Aquí nosotros podemos ver dos milagros. El Señor se detiene por Jairo, pero sucede algo sobrenatural ahí. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué hacía la multitud con el Señor? No los escucho. ¿Qué hacía la multitud con el Señor? Lo apretaban, pero no todos lo apretaban como lo iba a apretar alguien ahí. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Se había gastado todo en médicos, se había gastado todo en medicina y no le iba bien, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, esta no la puedo dejar pasar porque decía, a ver, hay alguien que está conmigo, porque decía, aleluya, ¿qué es lo que usted entra diciendo aquí? ¿Qué es lo que usted camina diciendo en su trabajo? ¿Qué es lo que usted pasa diciendo en su casa? Oiga bien, esta mujer tenía 12 años con flujo de sangre. Yo me imagino que estaba solo la calaca, hermano. Yo una vez miré a una muchacha que tenía flujo de sangre de 50 días. Y en unos ayunos pasados de 3 días, oiga bien, esa muchacha recibió su sanidad. Aleluya, pero ya andaba los ojos hundiditos, hermano. Ya andaba las cuenquitas de los ojos. Imagínense a esta con 12 años de flujo de sangre. Solo andaba el esqueleto. Pero ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya. Ella decía, ella declaraba, yo tan solo voy a tocar el manto del Señor y voy a recibir mi milagro, voy a recibir mi sanidad. Y así sucedió. Aleluya. Esta mujer no recibió el milagro cuando tocó el manto del Señor, sino desde que declaraba que cuando tocara el manto del Señor lo iba a recibir. Ella ya lo había recibido por fe, y yo creo que si usted tiene fe, también va a recibir su milagro, también va a recibir su respuesta. Aleluya.
Bendito Dios. Y dice el verso 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Amados hermanos, este no era un toque cualquiera, porque la multitud apretaba al Señor, la multitud estaba tocando al Señor, pero el Señor, oiga bien, sintió en sí mismo que alguien le tocó diferente. El Señor sintió en sí mismo que alguien llegó con fe, que alguien hizo un toque de fe. Y el Señor, volviendo a ver a la multitud, dijo: aleluya. Como una vez dije yo, ya me estoy acordando de una vez que hicimos un drama. Misael era el paralítico, aleluya. Oiga bien, Karinita era la mujer del flujo, oh gloria a Dios. Y yo era Jesús. Y yo me acuerdo que cuando yo dije, aleluya, yo iba a preguntar a la multitud, yo pregunté: ¿y quién me tocó? Yo no pregunté como Jesús: ¿quién me ha tocado? Sino que pregunté: ¿quién me tocó? Pero eso son fallas de uno. Pero el Señor preguntó: ¿quién me ha tocado? Es que aquí la gente me está tocando, la gente me está apretando, pero hay alguien que me tocó con fe. Hay alguien que, aleluya, hay alguien que provocó que poder y virtud saliera de mí, aleluya. Hay alguien que me tocó con fe y provocó que el poder que el Padre ha puesto en mí saliera y obrara un milagro. Bájale un poquito, escúcheme bien. Como estamos hablando del poder del testimonio, el Señor se dio cuenta que alguien fue sano. Y el Señor está diciendo: eso no tiene que quedar en silencio. Eso no tiene que quedar archivado. Eso se tiene que testificar. Eso no puede quedar en silencio. A ver, y comienza a preguntar: ¿quién fue que me tocó? ¿Quién fue que me tocó? Es que tiene que testificar para que esta gente que me está tocando aprenda a tocar. Para que esta gente que me está apretando aprenda quién es el que están tocando, a quién es el que están apretando. Porque aquí aparece, ay Dios mío, ay Dios mío, una mujer con flujo de sangre no se podía aparecer así entre la multitud. A usted se le está escapando esto. Una mujer con flujo de sangre, si tocaba a otra persona, la ley declaraba que la otra persona quedaba inmunda. Pero a esta mujer le valió la ley y dijo: a mí no me interesa si me van a apedrear, porque yo he dicho que hoy voy a recibir mi milagro. ¡Vamos! Hay alguien que tiene que creerle a Dios. ¡Shamalabahaya! Hay alguien que tiene que hacer los dogmas a un lado. Esta mujer dijo: de por sí que ya solo estoy quedando la calavera, que me apedreen, ya ni modo, pero hoy arrebato mi milagro. Y mire, lo maravilloso de esto es que dice la Biblia, y ella decía, ella no andaba diciendo: y si me apedrean, no, ella decía: voy a recibir mi milagro. Ella no decía: y si toco a alguien y se vuelve inmundo. Ella no decía eso. Eso se lo dejó a los que estaban observando la ley. Ella dijo: yo no voy a observar la ley, yo voy a observar mi milagro. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer no se quedó callada. Entonces la mujer no se quedó en silencio. Entonces la mujer dijo: yo voy a testificar. Entonces la mujer dijo: yo no sé si me van a apedrear, pero yo voy a testificar. Yo no sé quién es que va a lanzar la primera piedra, pero yo voy a testificar. Yo no
no sé si va a salir alguien aquí contaminado, pero yo yo no sé si hay alguien que esté entendiendo. Hay quienes van a estar preparados con piedra, pero no te vas a detener de testificar. Hay quienes van a estar preparados con su dogma. Le pasamos. ¿Cuántas piedras me han tirado a mí? Pero no me importa. Sigo testificando que Cristo Jesús transformó mi vida. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Vea que la mujer, esa era la palabra que declaraba. La mujer no solo declaraba que iba a ser sana, la mujer declaraba también que iba a ser salva. Está conmigo. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Porque siempre que testificamos hay una bendición de parte de Dios. Siempre que testificamos hay un respaldo de parte de Dios. Siempre que testificamos, las maravillas de Dios, aleluya, se harán presentes. La presencia de Dios estará con nosotros. Este testimonio se narra con detalles los antecedentes del caso, el paso que esta mujer dio luego de oír hablar de Jesús, y también nos dice qué sucedió después. Ahora yo quiero decirles, esto del testimonio, yo lo estoy hablando por pura locura, no, sino que el tercer punto que quiero tocarles es: ¿quién instituyó el testimonio? ¿Quién fue el que instituyó el testimonio para callarle la boca a aquellos que no les gusta que hablemos de nuestro testimonio? Escuche bien, Dios fue quien mandó a su pueblo a guardar su testimonio. Dios fue el que le ordenó a su pueblo a guardar su testimonio. Salmos capítulo 78. Bendito mi Padre, bendito mi Padre. Usted no se preocupe que Él sigue aquí. Usted no se preocupe que Él sigue aquí. Yo sé que mi amado está aquí. Salmo 78 verso 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob. ¿Quién es Él? Es Dios. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué quiere Dios? Que guardemos el testimonio, que guardemos lo que Él ha establecido, que guardemos sus mandatos, sus principios, que guardemos sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos, pero que también los transmitamos a nuestros hijos, para que nuestros hijos también se lo puedan transmitir a sus hijos. ¿Usted me está siguiendo? Aleluya. Oiga bien, y dice, amados hermanos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Ay, Dios mío, 4 generaciones que tienen que escuchar el testimonio. ¿Me está siguiendo? Aleluya. A fin de que pongan en Dios su confianza. Hay un propósito al testificar, y es que la gente ponga su confianza en Dios. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El verso 8, digo yo, ¿lo leo o no lo leo? ¿Lo leo o no lo leo? Pero lo voy a leer. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde,
generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Por qué? Porque callaron el testimonio, silenciaron el testimonio, archivaron el testimonio, no se preocuparon por transmitir el testimonio a sus hijos. Eran fríos, indiferentes, eran más fríos que un pingüino, más helados que la panza de una rana. ¿Usted está conmigo? Más helados que las manos de un sapo. ¿Usted ha tocado los sapos? Helados, hermano. Así hay gente, helados, fríos, tibios. No le testifican a nadie, ni a su hermano, ni a su hermana, ni a su padre, ni a su madre, ni a su abuelo, ni a su abuela, ni a su mujer, ni a nadie le testifican. Ni a los de su propia casa, ni a sus compañeros de trabajo, ni a sus mentados amigos. No le testifican a nadie. Y Dios dice que la gente así son contumaces y rebeldes. Porque si hay algo que quiere Dios es que transmitamos lo que Él ha hecho. Si hay algo que quiere Dios es que exaltemos su nombre. Porque cuando nosotros contamos este testimonio, es el nombre de Dios el que es exaltado. No es el nombre de uno, porque uno no es nada sin Dios. Es el nombre de Dios. Dios fue quien mandó a su pueblo a guardar su testimonio. El propósito es que las futuras generaciones mantengan su mirada puesta en Dios. Que las futuras generaciones entiendan que hay un Dios. Usted lee la Biblia y en Éxodo capítulo 1, o creo que es Números capítulo 1, uno de los dos libros. Aleluya, pero ahí está. En el capítulo 1 dice que se levantó una generación que no conocía a José y no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque muchos silenciaron su testimonio. Quiere que después de usted se levante una generación que no conoce a Dios, que no conoce al Dios a quien usted le sirve. Hermanos, esto es urgente. Esto es urgente. La gente no quiere que le siga contando de cómo hacer casa, de cómo ganar casa. La gente quiere que le cuente lo que Dios ha hecho con usted. Muchos milagros, muchas cosas que Dios ha hecho que las tiene calladas. Entonces, la palabra guardar significa atesorar, apreciar, no perder. Cuando Dios le dice al pueblo que guarden su testimonio y lo transmiten a las siguientes generaciones para que también lo guarden, Dios está diciendo: quiero que ellos también lo atesoren, quiero que ellos también lo aprecien, quiero que ellos no lo pierdan. Hay un grave error en perder el testimonio. Hay un grave error en no guardar el testimonio. Hay un grave pecado en no apreciar el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, repito, Dios en el verso 8 del capítulo 78 del Salmo le dice a esa generación contumaz, rebelde, que hablan de novelas, hablan de deporte. Aleluya. El pueblo de Israel no podía olvidar, oiga bien, o permanecer en silencio ante las magníficas obras que Dios había hecho. Vaya, lea conmigo lo que dice Josué, el libro de Josué. Aleluya, aleluya. El libro de Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 4. Vea lo que dice. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo a Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, Dios mío, Padre Santo, ¿y por qué me acordaste de eso ahorita? Yo lo voy a decir.
para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Sabe por qué Dios hizo que se levantaran esos dos monumentos? Porque Dios conocía al pueblo de Israel, que era contumaz y rebelde, y que ellos iban a silenciar el testimonio de lo que Dios había hecho con ellos en todo el desierto y cómo los libertó de casa de servidumbre en Egipto. Y Dios dijo: aunque estos callen, este monumento los va a obligar a hablar. Y Dios dijo: este monumento tendrá un fin, que cuando los hijos pregunten: ¿y esto qué significa? Y hay un montón de piedras, ¿qué es esa cosa? Entonces los hijos van a decir: ¿qué significan esas piedras, papá? ¿Y esas piedras qué significan? Ay, hijo, es que no te lo he contado, ¿verdad? Es que el Señor Dios Todopoderoso un día abrió ese Jordán y nos pasó en seco. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ese Dios, aleluya, es el que tú le servías! Sí, claro, hijito, y tú también le puedes servir. ¿Sabes qué? Tienes que contárselo a tus nietos, que Dios abre camino donde no se ve camino, que Dios abre ríos donde no se miran ríos, que Dios hace descender maná donde no hay comida, que Dios hace descender carne donde no hay carne, que Dios hace fluir agua donde no hay agua. Ay, Dios mío, hay alguien que debe de entender quién es el Dios que le servimos, y hay que testificarle a nuestros hijos. Recuerdan que un día les dije: ¿saben por qué aquella mujer que llegó donde el profeta Eliseo endeudada, y que sus hijos estaban a punto de ser llevados como esclavos? ¿Saben por qué el profeta Eliseo le dijo: consigue vasijas prestadas, vasijas vacías, no pocas, y enciérrate en tu cuarto, tú y tus hijos? Eliseo no solo la mandó a ella que se encerrara, porque esa mujer podía callar el milagro, pero Eliseo le dijo: enciérrate tú y tus hijos, porque si callas tú, tus hijos van a hablar. Si callas tú, también tus hijos van a ser testigos del testimonio. Ellos van a ver el milagro. Y si callas tú, ellos van a hablar. Ellos van a decir: nosotros estábamos a punto de ser llevados como esclavos, pero Dios hizo un milagro y ya nos llevaron como esclavos. Ay, 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 ay. ¡Vamos! Tus hijos también tienen que ser testigos de los milagros de Dios. ¡Aleluya! Recuerdan, voy a relacionar una cosa con la otra, aunque a veces no tenga que ver, pero solo para decir esto. Cuando Jesús está entrando en el pollino, en el burrito a Jerusalén, en la entrada triunfal, aleluya, la gente estaba con palmas, tendían sus mantos y decían: Baruch haba atah Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos, los escribas, que habían silenciado su alabanza para con el Señor, aleluya, comenzaron a decir: calla a esta gente que hablan blasfemias, calla a los que hablan blasfemias. Y el Señor dijo: si estos se callan, las piedras van a hablar. Si estos se callan, las piedras van a hablar. Yo no les he contado esto, a lo mejor ya se los conté, pero ahorita se me vino. Ahorita se me vino y voy a recordar un refrán que había en la Radio Corporación. En la Radio Corporación, aleluya, una vez yendo para Guasayamba, en la Radio Corporación decía alguien: la culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes. ¿Alguna vez usted viajando ha escuchado eso?
La culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes. ¿Por qué le estoy combinando todas estas cosas? Yo no sé si le he testimoniado esto, no sé si en algún momento le he dicho esto, pero oiga bien la relación que estoy haciendo. ¿Recuerdan aquellas 7 noches de impacto que hicimos en las calles? ¿Recuerdan aquellos 7 cultos de impacto que hicimos en las calles? ¿Lo recuerdan? En uno de ellos, creo que fue en el tercero, participaron unas personas, aleluya, que para algunos no eran dignas de participar ahí. Entonces alguien me llamó y me dijo: hey, me dice, ¿por qué usted permitió que esas personas tuvieran privilegio? Y yo le dije: es que los santos no hicieron presencia. Es que los que se creen santos no hicieron presencia. Usted tiene un gran talento, pero estaba ausente y debería de haber estado ahí porque le tocaba a la iglesia donde usted se congrega. Así es que la culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes. Vamos, y allá. Ahora entendiste la moraleja. Ahora entendiste la moraleja. Hay gente que lo que está es como los fariseos y los escribas. ¿Y por qué ponen a ese? ¿Y por qué ponen a ese? ¿Por qué ponen a ese? Porque los santos no quieren testificar. ¡Vamos, aleluya! Sharabanda la vasaya macay. ¡Alaba! ¡Alaba a Dios! ¡Hey! Dos testimonios y nos vamos para la casa. Dos testimonios. Dos de gente que no eran dignas de testificarlo. Ay, Dios mío, aquí siento a Dios. ¡Ay, santo! Dos testimonios de dos personas que a lo mejor no eran dignas. Juan capítulo 4, la que tenía 5 maridos. Usted tiene uno, pero no testifica ni del que tiene. A ver, vamos a ver, aleluya. ¿Cuántos están aquí? Samaíca, santo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Juan capítulo 4. ¿Está conmigo? Verso 27. Dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Todos los discípulos del Señor hablando con una mujer. Y no es ni judía, es samaritana. Ay, Dios mío, y se mira como de la vida alegre. Santo. ¿Está conmigo? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Cayetano es buen muchacho, ni le pregunté al maestro. Entonces la mujer dejó su cántaro. Diga conmigo: se le olvidó el agua y el cántaro, pero llevaba algo mejor. Hay gente que le va a quedar el cántaro, pero no le va a quedar el testimonio. Está conmigo. Hay gente que se le va a olvidar el agua, pero no se le va a olvidar el testimonio, porque va a llevar la mejor agua. Ay, gracias por su entusiasmo. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre. ¿Qué está haciendo ella? No, usted no está aquí todavía. Estoy cerrando. ¿Y qué está haciendo ella? Testificando. Dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No creemos que sea el Cristo este. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pero vámonos allá al verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la que había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. Eso es lo que dice. ¿Y por qué está tan callado usted? Porque usted, que solo ha tenido uno, está en silencio. Y
cuando los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué es lo que ella decía? Me dijo todo. Me dijo que había tenido 5 y que con el que estaba no era el mío. Imagínate usted. Ha de ser el Cristo. Con ese testimonio los evangelizó. Hermano, con los trapos sucios sacados a luz, la mujer evangelizó. No, es que usted no está entendiendo. No, usted está en otro asunto, parece. Aleluya. Y dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú dices, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo de la gloria. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tienes un testimonio que contar. Tienes palabras que decirle a la gente. Deja la canillera, deja que se te lengue la traba, pero habla, que nadie te calle, que nadie te detenga. Y por último, para descanso de sus almas y felicidad de su espíritu, aleluya, le guardé la cerecita del pastel para allá de último. Juan capítulo 9. La tareita que le dejé a algunos que los dejó impactados. Juan capítulo 9. Aleluya. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Los discípulos se preguntaban: ¿quién pecó, este o su padre? Aquellos estaban con un debate teológico. Porque hay gente que anda su mente ocupada en los debates teológicos, pero hay quienes andan ocupados en testificar. Y los discípulos ocupados en el debate teológico: Señor, ¿quién pecó para que este naciera así ciego? ¿Él o su padre? Y el Señor les dice: ay, Dios mío, qué barbaridad ustedes. Solo viven pensando en teología, teología y teología. No pecó ni él ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Para que el nombre del Señor sea glorificado en él. Así que entiéndanlo, la gloria del Señor hoy se va a manifestar en él. Entonces volvieron a llamar a los hombres. A ver, ¿dónde es que estoy? Ahí, ¿verdad? Que al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Estos estaban diciendo que Jesús era pecador. Imagínense ustedes. Y viene entonces, dice así: entonces él, el que había estado ciego, él le respondió y dijo: el que no hizo la tarea no escudriñó esta perla, se la perdió. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. A mí no me interesa si él es pecador o no es pecador. A mí no me interesa si guardó el sábado o no guardó el sábado. A mí no me interesa si es sabatista, si es bautista, si es testigo de Jehová. A mí no me interesa testigo de Rayo Baja. A mí lo que me interesa es que yo era ciego y ahora puedo hablar contigo y contarte lo que él hizo en mi vida. ¡Aleluya! A mí lo que me interesa es que recibí mi milagro y te lo voy a testificar. Pero espérese,
Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ahora es que ¿cómo fue el milagro? Dale. Contanos, sacó un bisturí, ¿qué fue lo que hizo? ¿Te pegó una cachetada? ¿Te pegó un trompón? ¿Cómo fue? Él le respondió: ya se lo dije y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros su discípulo? Oh, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Es que se quieren acaso hacer discípulos de él? ¿O por qué tanta preguntadera? Y le injuriaban diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Esto es lo glorioso, que ustedes no saben ni de dónde es. Yo tampoco, pero me abrió los ojos. Y ustedes teniendo ojos no lo pueden ver, ciego. Aleluya. Ustedes teniendo ojos no lo pueden ver, ciego. Pero yo que estaba ciego, ahora lo puedo ver. Ahora lo puedo ver. Ustedes tienen teología, tienen a Moisés, aleluya, como su maestro, pero no pueden ver al maestro, no pueden ver al Cristo, no pueden ver al Mesías, no pueden ver al ungido. Pero yo que era ciego, ahora lo veo, ahora lo veo. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que otros quisieron ver y no lo vieron. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poderoso esto! A mí me encanta hablar de esto. Yo lo que sé es que yo repartía cañas y cañazos, pero ahora alabo a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Sí. Respondiendo el hombre, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Se quedaron con su teología sin conocer al Señor, porque siguieron juzgándolo. Estaba ciego porque naciste en pecado. Estaba en pecado, pecador, pero con un milagro. Con un milagro que nadie lo podía hacer, porque desde mi nacimiento era ciego, pero el Señor, al que ustedes no conocen, vino y me abrió los ojos. Y hoy los puedo ver claritos a ustedes. Yo los había escuchado, pero ahora los miro y les veo cara de hipócrita. Arrepiéntanse. Arrepientan. Los pecadores, yo creo que son ustedes, aleluya. Están jugando que él de pecador, a mí de pecador, y los milagros se están viendo, los milagros se están haciendo. Vamos, aleluya. Te digan lo que te digan, no pares de testificar. Una vez más te lo digo, no pares de testificar. Ponte de pie, aleluya, ponte de pie.